Me parece fantástico y maravilloso y la verdad me da bastante envidia esta capacidad de enfoque que tienen algunas personas para poner de verdad toda su atención en algo que desean y no moverse del camino. Y es lo que dicen, la motivación falla en muchos momentos, ¿no? Digamos que es un poco más fácil cuando tienes dinero y fama que cuando no los tienes, ¿no? Hay que echarle ganas. ¿Creíste que ser consciente haría todo más fácil? Pues te chamaquearon. Yo soy Adriana Martiza y estás escuchando Bendita Conciencia. Aquí hablamos de todo lo que implica conocernos, sanarnos, crecer y transformarnos, sin ideales y sin juicios. Participa en los comentarios y únete a esta bendita familia. Bienvenidas, bienvenidos al 5º episodio del podcast. Ya estamos en el 5º episodio, ¿puedes creerlo? Y hoy quiero hablar de un tema súper cercano a mi corazón, de verdad. Ya te he contado un poquito de esto y hoy vamos a hablar de los multipasiones, vamos a hablar en qué momento se rompió con esto, porque recordemos que esto viene desde el Renacimiento. ¿En qué momento nos perdimos? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Cómo podemos sobrevivir en esta nueva sociedad? Etcétera. Así que vamos a comenzar hablando de ¿a qué se refiere este término multipasiones? Y quiero decirte que yo lo escuché por primera vez de una mujer que yo admiro muchísimo, que se llama Marie Forleo. Y bueno, ella es una coach, es una comunicadora, es entrevistadora, tiene su propia empresa. Y fue la primera persona que yo escuché usar este término para referirse a ella misma y me encantó desde que lo vi porque fue como la primera vez que encontré justamente una palabra para describir una parte mía, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer es muy famosa en Estados Unidos, sobre todo. Y bueno, ella ha hecho videos de yoga, videos de aeróbics, videos de hip hop. Luego se pasó a toda esta parte del desarrollo personal, hace entrevistas, tiene un canal de YouTube gigantesco, tiene una escuela de negocios, o sea, digamos que se ha diversificado mucho. Y ella habla mucho de sus inicios, de cómo fue para ella difícil encontrar exactamente qué era lo que quería. Ella por muchos años fue bailarina, pero siempre dijo, es que yo siempre me gustó el coaching y yo decía, pero ¿cómo puedo como compaginar estas dos partes mías? O sea, cuando empezó a hacer coaching decía ella, bueno, ¿cómo la gente va a confiar en mí si tengo 20 y tantos años, si soy bailarina de profesión? O sea, como todo esto, ¿no? Y habla mucho sobre eso, sobre el ser multipasiones, sobre el ir encontrando tu camino y sobre cómo, a fin de cuentas, todas estas habilidades que vamos acumulando en el camino, digámoslo así, al final te van sirviendo para todo esto nuevo que vas construyendo. Entonces, fue la primera vez que yo escuché este término multipasiones. Como te digo, me encantó porque dije, ¡ah! Eso soy yo, ¿no? Ya te he contado que yo también he pasado por muchas carreras. Mis papás y mi familia no me dejarán mentir que me cambié 6 veces de licenciatura en la universidad, cosa que no me hace muy orgullosa, pero al mismo tiempo creo que lo volvería a hacer de la misma forma. El punto es que toda mi vida he luchado con esta parte de decir, tengo miles de intereses. Muchos de estos intereses aparentemente no tienen como hilo conductor, ¿no? No tienen como algo que los una. Y entonces este ha sido un problema, o bueno, algo que creía un problema, que ya vamos a hablar de eso, pero una situación muy particular en mi vida que ha traído muchas cosas positivas y negativas. Y hoy por eso quería hablar de esto, porque pienso yo que entre más evolucionamos como sociedad, y también vamos a hablar de esto, un poquito de historia, más tendemos hacia esta parte de los multipasiones, del tener muchos intereses y sobre todo de la oportunidad de explorar todos esos intereses. Y bueno, quiero comenzar justamente
con el Renacimiento, porque realmente ahí comenzó esto de los multipasiones. Y yo encontré en mi investigación un término que la verdad es que nunca había escuchado, que son los polímatas, y este término es la polimatía, que en griego significa aprender mucho. Y bueno, en esta época del Renacimiento y obviamente un poquito antes, habían como estas personas llamadas eruditos, un término que a mí me fascina, que encontré, que es Homo universalis, que literalmente significa humano universal. Y finalmente lo que ahora determinamos, ¿no? Como ahora reconocemos a estas personas que se les conoce como hombres del Renacimiento. Que bueno, yo voy a usar el término humanos por esto de los géneros y todo eso, pero me gusta más esta parte como humano del Renacimiento, humano de espíritu universal. Y bueno, comenzó en el Renacimiento porque recordemos que fue una época muy importante para el desarrollo humanista. Y justamente dentro de estas líneas humanistas era el reconocimiento de las capacidades infinitas e ilimitadas del ser humano. Por lo tanto, como se creía que el ser humano era ilimitado en su capacidad intelectual, ilimitado en su capacidad de aprender, de evolucionar, de conocer al universo, se les empujaba a las personas a conocer de todo, a aprender de todo, a no limitarse. Porque justamente también recordemos que en la época antigua todavía había mucho esta concepción de que todo está interrelacionado. No había como tanta especialización, la especialización justo vino después. No había toda esta separación, digamos, entre la biología y la química y la bioquímica y no sé cuánto. O sea, simplemente eran como las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias humanas, y la política incluso se conectaba con la oratoria y el lenguaje y hasta la poesía, y todo estaba como muy interconectado. Por lo tanto, vemos al principal exponente, Leonardo da Vinci, que todos conocemos. Yo recuerdo cuando comencé a aprender sobre él, se me hacía de verdad tan maravilloso el imaginarme a un personaje que, bueno, yo lo conocí principalmente como artista plástico, como pintor, pero cuando veía, por ejemplo, sus ilustraciones y todo, se me hacía maravilloso sus dibujos de ingeniería, de las máquinas que él inventaba, y justo como que echaba a volar mi imaginación el poder diseñar el mundo a tu alrededor y el no tener como esas limitaciones, el decir, o sea, sí puedo pintar esto que me imagino, pero también lo puedo crear en la vida real, ¿no? Como un objeto, y puedo esculpir y puedo diseñar una máquina y puedo conocer al mundo, ¿no? Y compartir ese mundo que conozco a través de mis dibujos con otras personas, etcétera, etcétera. Se me hacía de verdad increíble y me inspiró en muchos, muchos aspectos. Galileo Galilei era otro de estos polímatas, ¿no? Que de verdad se desarrolló en muchísimos campos. Lo conocemos de nuevo por sus avances astronómicos, pero realmente se desenvolvió en muchos campos de las ciencias de ese momento, igual que Leonardo da Vinci. Y, por ejemplo, actualmente, o más, digamos, de historia reciente, podemos hablar de John Lennon, por ejemplo, ¿no? Que fue compositor, que fue músico, que de hecho tocaba varios instrumentos, que también escribía, ¿no? Escribía de poesía, hizo artes plásticas junto con Yoko Ono, y actualmente ya te conté que yo soy súper fan de la Fórmula 1. La verdad es que admiro mucho, por ejemplo, a Lewis Hamilton, que aparte de ser uno de los mejores pilotos de la historia reciente de la Fórmula 1, pues se ha dedicado también a muchos otros temas, ¿no? Está súper metido en todos estos temas ideológicos, políticos, ¿no? Sobre el racismo, sobre la discriminación, sobre todo esto, tiene fundaciones, le encanta la moda, ¿no? Y se mete tanto a diseñar como a
a probar diferentes cosas, ¿no? A experimentar. Entonces, se me hace como una persona súper polifacética en este sentido y me gusta mucho porque sobre todo en este concepto común de los deportes, ¿no? Que dices, pues, ¿qué tiene que ver los deportes con la moda? Absolutamente nada, o con la política, y resulta que, pues, se puede combinar. Entonces, bueno, vemos que esto del ser multipasiones tiene una larga historia que de hecho en cierto periodo de la historia fue no solo bien visto, sino promovido a nivel cultural, ¿no? A nivel estado, a nivel sociedad como tal. Era súper promovido, era súper importante que la gente se abriera a diferentes campos, que pudiera conocer de muchas cosas, que no tuviera límites en cuanto a lo que se quería dedicar, a lo que quería explorar, a lo que quería saber, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora nos encontramos con un panorama bastante distinto y ahorita vamos a hablar de en qué momento cambió. Por último, para esta primera parte, quiero tocar un tema que para mí también es fundamental. Quiero hacer esta diferenciación entre tener muchos intereses, tener de verdad muchas pasiones, el sentirte atraído hacia muchos temas, ¿no? Y hacia muchas disciplinas, y el sobresalir en distintas disciplinas, el sobresalir en distintos temas, en distintos campos, que creo que son dos cosas diferentes. Creo que son pocas las personas que tienen realmente la posibilidad de explorar distintos campos realmente a nivel profesional y más aún de sobresalir en distintos campos, ¿no? Sobre todo la gente famosa que ahorita hablábamos, por ejemplo, de John Lennon y de Lewis Hamilton, tienen estas posibilidades de explorar distintos campos que por sus conexiones a lo mejor les es más fácil entrar a un campo, ¿no? Que si ya soy famoso, un famoso actor, a lo mejor me es más fácil diseñar mi línea de ropa porque ya tengo dinero, porque ya tengo conexiones, porque la gente ya me conoce, a lo mejor la gente me va a comprar mucho más fácil, etcétera, que una persona que evidentemente no es famosa y que dice, bueno, yo quisiera ser diseñador y quisiera ser cantante y quisiera ser escritor, ¿no? A veces nos es mucho más difícil entrar a ciertos campos, más aún si hablamos, por ejemplo, de las humanidades y las ciencias, ¿no? Nos es más difícil entrar a distintos campos cuando obviamente no tenemos los recursos, ¿no? De dinero, de conexiones, de fama o de, digamos, ciertas facilidades para entrar a un campo particular. Eso creo que hay que tenerlo claro. Por otra parte, estamos todas estas personas que tenemos múltiples pasiones, que de verdad nos interesan muchos temas y que digamos que estamos en clase media, clase baja, cosas así, digamos que no tenemos acceso a estos recursos, ¿no? De conexiones, incluso de dinero para invertir en ciertos negocios, de tiempo a lo mejor para sentarte a escribir un libro por muchas ideas que tengas, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí hay que también tomar en cuenta eso, que podemos ser multipasiones y que el ser multipasiones, digamos que es un poco más fácil cuando tienes dinero y fama que cuando no los tienes, ¿no? Creo que hay que decirlo. Y bueno, cuando no tenemos, digamos, todos estos recursos, a veces esto de ser multipasiones se puede tornar en una carga pesada porque nos es difícil concentrarnos, nos es difícil enfocarnos en un proyecto, llevarlo sobre todo a buen término, porque aparte todo hay que hacerlo uno mismo. ¿No? No puedes así como delegar tu línea de ropa así de, pues me antoja esto y yo doy la idea y pues que lo haga alguien, ¿no? Cuando uno es solopreneur, ¿no? Que ahorita también está de moda este término que me encanta, ¿no? Que viene de entrepreneur, ¿no? Empresario y, bueno, o emprendedor y pues que eres tú solo, ¿no? Entonces, cuando uno es solopreneur, pues es un poquito también más difícil aterrizar y traer a la realidad todos estos proyectos y todas estas ideas que se nos ocurren todo el tiempo. Entonces, también creo que es importante decirlo. Y bueno, que el ser multipasiones no te garantiza el éxito en muchos campos necesariamente,
pero que también es cierto que el ser un especialista tampoco necesariamente te va a garantizar el éxito, ¿no? Creo que depende de muchas cosas. Y bueno, quería hacer como un poco este paréntesis para diferenciar el hecho de ser multipasiones y el hecho de sobresalir en diferentes disciplinas que no necesariamente son iguales. Vamos a hablar justamente de en qué momento todo esto maravilloso y lindo del Renacimiento cambió, ¿no? Porque decíamos antes, pues no había toda esta separación entre diferentes disciplinas, muchas de las cosas se unían, ¿no? No sabíamos dónde terminaba una cosa, dónde comenzaba la otra, y que a la gente en el Renacimiento se le animaba a explorar diferentes campos, a aprender de todo un poco, a ser multifacéticos, multidisciplinarios y que bueno, aparte de ser súper bien visto, era casi esperado, ¿no? De la gente, sobre todo de los eruditos y de la gente que tenía justamente acceso a los recursos, a la educación, al estudio, a todo esto, ¿no? Entonces, ¿en qué momento cambió? ¿En qué momento nos volvimos especialistas? Bueno, esto llegó con la industrialización porque justamente comenzaron todos estos modelos de producción en masa. Y con estos modelos productivos se requería gente especialista, ¿no? Gente especialista porque entonces se crearon como todas estas líneas de producción. Recordemos que con la industrialización llegaron la producción en masa de distintos productos y todo esto. Y entonces digamos que tenemos una línea de producción y necesito un especialista para este puesto, otro especialista para este otro puesto, otro especialista para este otro puesto, y son personas que exclusivamente se van a dedicar a una cosa en toda esta cadena productiva, ¿no? Con la industrialización entonces llegó esta parte de la especialización. A la gente ya no le interesaba, no solo a la gente, sino particularmente a los poderosos, ¿no? A los políticos, a los que tenían dinero, a los dueños de estas industrias que comenzaban, no les interesaba tener eruditos, no les interesaba tener a gente súper creativa que pensara un montón, que se le ocurrieran cosas. No, necesitaban gente especialista para apretar un botoncito. Ajá. Gente que se dedicara exclusivamente a apretar una tuerca. Gente que exclusivamente se dedicara a crear un molde de X o Y, ¿no? O a tallar una pieza de madera solo de esta forma para ponerla, digamos, como un engrane en mi gran estructura de producción. Entonces, justamente aquí se comenzó a promover también toda esta parte educativa de las universidades y quienes promovían las universidades, pues los dueños de estas industrias, ¿no? Que necesitaban gente especializada. Y entonces digamos que todo el modelo educativo se hizo para este nuevo modelo económico de la industria y entonces necesito muchas especialidades. Ahora, evidentemente una cosa es el obrero de una fábrica que se dedica únicamente a una acción dentro de la fábrica y efectivamente quién hace la fábrica, ¿no? Quién crea esa línea de producción, quién maneja a esas personas, etcétera, etcétera. Pero aún así, a pesar de que digamos que hay puestos que requieren mucha más preparación intelectual, mucha más creatividad, digamos que requieren distintas habilidades, aún así la especialización se hizo mucho más común y se volvió una parte fundamental de todo el modelo económico que tenemos ahora. Así comenzaron las diferentes licenciaturas, ¿no? Que decíamos, la industria decía, yo necesito una persona que administre mi empresa, ¿no? Esto es lo que necesita saber, esto es lo que necesita aprender, estas son las características de este administrador. Ahí te lo encargo, universidad, ¿no? Y entonces la universidad se encarga de hacer un currículum, ¿no? Que garantice más o menos el desarrollo de estas habilidades que la empresa requiere, ¿no? Así es como surgieron todos los nuevos trabajos a partir de la industrialización y así es como surgieron todas las nuevas carreras, que lo vemos actualmente todavía. Conforme la industria requiere nuevas posiciones de trabajo, nuevas habilidades, etcétera, surgen
nuevas carreras, cosas que en mi época no existían, ¿no? Como social media marketing, ¿no? Que no existía en esa época. O, por ejemplo, los animadores en 3D, todo este tipo de cosas que pues no existían, pero ahora se requieren porque ahora hay nuevas industrias que van avanzando, que van surgiendo y que se requieren nuevas habilidades, nuevos especialistas. Ahora, ¿cuáles son algunos de los pros, ¿no? Algunas de las cosas buenas que ha traído esta especialización? Bueno, de entrada me parece a mí que el enfoque. Ya les contaba yo lo envidiosa que soy con estas personas que toda su vida han sabido exactamente qué querían ser. Luego leo las biografías de estos grandes personajes, ¿no? De estos arquitectos que decían que ellos desde niños se ponían a construir, ¿no? Con sus juguetitos y decían, claro, yo cuando sea grande voy a ser un arquitecto. O a lo mejor que crecieron en familias de arquitectos y que toda su vida supieron que iban a hacer eso. O mis pilotos de Fórmula 1 que desde los 4 años empezaron en los karts y dijeron, sí, claro, yo quiero ser piloto de Fórmula 1 y toda su vida se dedicaron a eso. Me parece fantástico y maravilloso y la verdad me da bastante envidia esta capacidad de enfoque que tienen algunas personas para poner de verdad toda su atención en algo que desean y no moverse del camino, como los caballitos que les ponen estas cositas para no ver a los lados y solo miran la meta final, ¿no? Me parece maravilloso, me parece un gran pro de la especialización, ese enfoque láser, ¿no? Que podemos tener para volvernos expertos en algo. Y justamente hablando del expertise, este es otra gran ventaja de la especialización. Hay un libro que se llama Outliers de Malcolm Gladwell, que a mí así me explotó la cabeza cuando lo leí, cuando supe del libro, todo, porque hablaba de cuáles son como los secretos del éxito, ¿no? ¿Qué diferencia a las personas más exitosas en su campo, en la historia, de las que no han sido tan exitosas? Y él trajo al mundo un concepto súper interesante hablando de la maestría, ¿no? Él decía que obviamente necesitas talento, necesitas oportunidad para poner ese talento en práctica, pero lo más importante, necesitas práctica. Y no solo de practicar de vez en cuando, sino que él trajo este número súper famoso que se viralizó al mundo, que hablaba de 10,000 horas. Los mejores en su campo, ¿no? Comparaba, por ejemplo, a los Beatles, a algunos tenistas famosos, atletas de súper alto rendimiento, a los músicos, ¿no? A Mozart, a todos estos. Comparaba y hacía un estudio de su vida y de qué los hacía diferentes. Y justamente descubrió este mágico número de las 10,000 horas. Él decía que cuando pones, de verdad, practicas algo por más de 10,000 horas, te puedes volver de clase mundial, o sea, te puedes volver de los mejores del mundo en esa disciplina que elegiste. Y está cañón este número de las 10,000 horas, porque equivale más o menos a practicar unas 5 horas diarias, de lunes a domingo, sin descanso, unas 5 horas diarias por al menos unos 5 o 6 años. Obviamente, ya si le contamos fines de semana y todo eso, pues ese tiempo se alarga, pero quiero que pienses realmente si te has enfocado en algo, vamos a decir 2 horas diarias desde hace 10 años. Está cañón, o sea, la verdad es que llegar a estas 10,000 horas está muy cañón. Y bueno, esto justamente trae el enfoque, la especialización. Cuando eliges una disciplina y te dedicas a ello y de verdad como que enfocas toda tu vida en eso, los atletas, ¿cuántas horas diarias practican, ¿no? ¿Cuántas horas diarias de verdad se dedican a lo suyo? Los músicos, ¿no? Los violinistas, ¿cuántas horas diarias llevan practicando el violín, ¿no? Desde que son niños. Entonces, justamente se me hace súper interesante, me encanta esta idea. Y bueno,
ahora se habla de otras cosas, ¿no? Que incluso unos dicen que es más tiempo, otros dicen que es menos tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí también viene incluido este tema que tocábamos hace unos minutos respecto a el sobresalir, ¿no? Malcolm Gladwell habla justamente qué requieres para ser de los mejores del mundo, para sobresalir en una disciplina particular. Entonces, es súper interesante y bueno, esto viene con la especialización. La realidad es que si quieres convertirte en maestro, ¿no? Masterizar cierta disciplina, necesitas dedicarte a ello, necesitas poner todos tus recursos en eso y evitar los distractores, ¿no? Y esto digamos que es algo que honestamente sí, los multipasiones no siempre tenemos. Viene esta otra parte también, otro de los pros de la especialización, en mi opinión, es justamente este poder de concentrar los recursos que tenemos. Recordemos que nuestros principales recursos son el tiempo, ¿no? El tiempo, la atención, la energía, evidentemente el dinero. Entonces, con la especialización viene esta posibilidad de concentrar todos tus recursos en una cosa. Cuando tenemos 5 proyectos al mismo tiempo, pues hay que repartir nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero entre estos 5 proyectos. En cambio, si solo tengo un proyecto y ahí pongo toda mi atención, todo mi enfoque, ahí dedico mis horas, mi tiempo, mi atención, mi energía, mi concentración, mi dinero, ¿no? Para encontrar a lo mejor a los mejores maestros, los mejores cursos, para practicar, ¿no? Obviamente tengo muchas más posibilidades de tener éxito, ¿no? De ser sobresaliente en esa disciplina, que si tengo 5 disciplinas distintas y en todo eso quiero ponerle el mismo grado de compromiso. La verdad es que va a estar muy difícil. Así que evidentemente la especialización tiene sus pros, ¿no? Tiene su razón de ser, vamos a decir, va lo mismo. O sea, si te dedicas 5 años, por ejemplo, de la universidad a enfocarte en una disciplina, a aprender todo sobre ella, a practicar, a invertir en tiempo, en recursos, en cursos extra, en todo esto, pues va a ser mucho más fácil que de verdad tengas un buen grado de desempeño en ello, a que si tuviéramos 5 disciplinas diferentes y en todas estuviéramos tratando un poco como de mantener el equilibrio entre todas estas, ¿no? Y aquí quiero hablar, pues sí, desgraciadamente, un poco de las desventajas de ser multipasiones, que justamente aquí viene toda esta parte de la distracción, ¿no? Yo lo veo en mí y lo veo en muchos otros multipasiones que conozco, que nos es muy fácil distraernos, ¿no? Tenemos cierto proyecto, tenemos que concretar cierta actividad, ciertas cosas en las que nos comprometimos y de pronto vemos algo brillante, ¿no? Y es súper fácil distraerte porque todo se te hace interesante, porque quieres aprender de todo, porque tenemos una curiosidad natural. Entonces, la distracción, la verdad es que es muy, muy fuerte. Y bueno, no se hable ahora de las redes sociales y de todo esto. Por ejemplo, el camino del emprendimiento, en mi experiencia personal que lo he vivido, me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, estar en redes sociales, ¿no? Porque yo sé que tengo que crear contenido y yo sé que hay que estar presente, digamos, en la interacción y todo eso, pero con ello viene la distracción natural de las redes sociales, que luego entro a subir un post o algo así y cuando menos me doy cuenta digo, ¿a qué vine, verdad? Y ya estuve 30 minutos nomás scrolleando, ¿no? A ver qué encontraba y ya me metí en una conversación de Twitter a la que nadie me llamó, ¿no? Y todo esto, y el post, bien, gracias, ¿no? O sea, ya se me olvidó siquiera lo que iba a decir. Entonces, la verdad es que la distracción es una desventaja muy, muy importante. Otra situación que a mí me ha causado muchos estragos y creo que a muchos de nosotros nos causa estragos es el no poder concretar proyectos. Justamente por este alto grado de distracción que tenemos, a veces nos es muy difícil de verdad poner toda tu atención y todo tu recurso en lo que requiere un proyecto, sobre todo a la hora de sostenerlo. Creo que en general, al menos para mí en mi experiencia,
En general, comenzar un proyecto me emociona muchísimo. Con esa emoción viene como un boost de energía, ¿no? O sea, de verdad no duermo. De hecho, ahorita traigo un nuevo proyecto entre manos, jajaja, ¿no? Traigo un nuevo proyecto entre manos. Bueno, el fin de semana no saben cómo me costó dormir. O sea, porque de verdad yo traía 20 ideas en la cabeza y me despierto a anotarlas porque se me va a ir el avión, ¿no? Y de verdad, o sea, luego me da las medianoche y digo, ok, me voy a parar. Mejor me voy a parar a trabajar porque estoy en la cama y ni siquiera puedo dormir porque estoy súper emocionada con este nuevo proyecto. Y entonces comenzar es muy, muy fácil hasta cierto punto. Traes como toda esta inercia de la emoción, de la expectativa de lo que quieres crear. Vienen todas estas como ideas, pensamientos súper creativos y comenzar es muy padre. Pero cuando llegan estos momentos de estabilizar el sistema, ¿no? Cuando llega este momento de sostener, de nutrir ese proyecto, ahí es donde muchas veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo a los multipasiones, porque ya no tienes este boost de energía. Por ejemplo, el podcast, ¿no? No es lo mismo grabar mis primeros episodios y decir, ay, sí, qué emocionante y todo, y de repente cuando no tienes las vistas a lo mejor que esperabas o cuando no tienes los resultados inmediatos que querías, pues es muy fácil perder esa motivación inicial y entonces el comprometernos a algo a largo plazo, híjole, creo que nos cuesta mucho y hay que trabajar en esta parte de la disciplina para los multipasiones, ¿no? Porque a veces quisiéramos hacer todo con motivación y emoción, ¿no? De decir, ay, sí, qué padre, ¿no? Pero no siempre vamos a tener esa emoción y es lo que dicen, la motivación falla en muchos momentos, ¿no? Y cuando la motivación no está, requerimos la disciplina para continuar esos proyectos que comenzamos. Entonces, esto me parece también una gran desventaja de los multipasiones, que necesitamos aprender a ser más disciplinados, necesitamos aprender a nutrir nuestros proyectos y necesitamos también a veces pedir ayuda, ¿no? Rodearnos de las personas adecuadas. Para mí personalmente, como la pareja perfecta, ¿no? Es entre un multipasiones, un creativo, y una persona súper disciplinada que traiga todo esto a la tierra. Yo diría un Capricornio, sería perfecto, ¿no? Que traiga todas estas cosas a la tierra, que sea disciplinado, que sea organizado y que pueda realmente como traducir toda esta emoción del creativo a la realidad. Entonces hay que buscar a veces las personas, digamos, que nos ayuden a concretar esto, y en nosotros mismos hay que recurrir a la disciplina y al compromiso para llevar nuestros proyectos a buen puerto hasta que terminen, ¿no? Y no dejarlos a la mitad. Entonces, la verdad es que necesitamos primero ser conscientes de que somos así, ¿no? Que somos multipasiones, que somos súper creativos, que queremos todo ya, ¿no? Y por otro lado es, bueno, ¿cómo aprendo a vivir en el mundo en el que vivimos con estas características, ¿no? Necesitamos aprender disciplina, decíamos hace un momento, necesitamos aprender a concentrarnos, necesitamos aprender de otras personas, necesitamos paciencia, y bueno, un montón de cosas que necesitamos aprender para poder no solo encajar, sino aprender a ser realmente exitosos. Creo que es de verdad posible ser exitosos en esta sociedad como multipasiones. Simplemente necesitamos encontrar caminos distintos, encontrar conexiones y puntos en común entre nuestras distintas pasiones, ¿no? Y la neta es que necesitamos dinero también, dinero, tiempo, todo esto para poder innovar, ¿no? Para poder traer nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer las cosas. Así que hay que echarle ganas. La conciencia comienza con el autoconocimiento, pero conocerse a uno mismo no son enchiladas. Este es un anuncio patrocinado por Huella Cósmica, una lectura energética basada en tu carta natal para comprender mejor tus dones, talentos, retos y propósito. Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo enfocándote realmente en lo que necesitas resolver y potencializar.
Entra en el link de la descripción y aprovecha el precio especial adrianamartiza.com/huella cósmica. En este último apartado quiero hablar sobre justamente esto, como multipasiones, cómo poder encontrar nuestro lugar en el mundo, cómo aprender a lidiar con la vida real, con el mundo real y sobre todo cómo aprovechar nuestras características particulares para sobresalir en un mundo diseñado para la especialización. Entonces, vamos a comenzar hablando de lo importante que es el big picture, ¿no? Creo que esto es fundamental entenderlo y a veces la especialización nos lo borra. Decíamos el caballito, ¿no? Que le ponen estas cositas en los ojos para que no pueda mirar a los lados y solo vea el objetivo principal. Me parece que hay trabajos, hay profesiones, hay momentos en la vida o en el mundo donde es fundamental tener esta visión de rayo láser, así de decir, yo quiero esto y voy por eso. Pero creo que también hay lugares y hay momentos donde no debemos olvidarnos del paisaje completo, ¿no? No podemos perder de vista dónde estamos en relación a otras cosas. Y creo que aquí viene una característica importante de los multipasiones y que podemos aportar al mundo, ¿no? Esta capacidad de ver al mundo en general, de ver el paisaje completo, de ver la pintura completa y no nada más el arbolito. En los puestos de liderazgo, me parece que es fundamental esta visión general, ¿no? En los puestos de liderazgo, los políticos, por ejemplo, o sea, cuando tenemos gente que solo ve su periodo gubernamental, ¿no? O que solo ve por su partido, o que solo ve por su ideología, pues se pierde un montón de cosas de lo que sucede en el mundo, de cómo los tiempos cambian, de toda la gente que no votó por ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo como dueña de una empresa no estoy consciente de lo que está haciendo la competencia, de cómo se mueve el mercado, de qué industrias tienen impacto en mi industria, etcétera, etcétera, me pierdo, ¿no? Y nos pasa lo que a Blockbuster, ¿no? Que nunca vio venir el cambio hacia el mundo digital y pues desgraciadamente su empresa fracasó, ¿no? De ser uno de los monstruos gigantes, pues simplemente no vio el cambio a tiempo y ¡pum! Murió. Entonces, me parece que es fundamental esta parte de ver la pintura completa, ver el paisaje completo y de poder encontrar esos lugares donde eso es súper importante, ¿no? En las empresas, en las profesiones, en distintos lugares, ¿no? En el servicio público, en el arte, ¿no? Buscar esos lugares donde se requiere un panorama general, una visión general, incluso una visión multifacética. Por ejemplo, personalmente en coaching me ha servido muchísimo esta parte del ser multiapasionada, porque me permite ver las cosas desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde distintas perspectivas que puedo compartirlo con mis coaches, ¿no? Y que justamente de repente me dicen, es que no había visto las cosas desde esa perspectiva. Y yo digo, yo lo sé, ¿no? Entonces, justamente creo que es algo que podemos aportar al mundo muy importante. Ligado a esto, viene también esta otra parte de recordar que en realidad todo está relacionado, que la especialización es una ilusión. Es una ilusión que nos ayuda a lidiar con el mundo de una forma más fácil, ¿no? Porque en lugar de lidiar con todo el mundo y con todo lo que sucede en cada momento, lidio con esa partecita del problema, ¿no? Entonces, es muy importante la especialización, pero es en realidad ilusorio. La realidad es que todo está conectado siempre. Un claro ejemplo es el cuerpo, ¿no? Cuando nos enfocamos en que, me duele la cabeza, ¿no? Y lo veo, este síntoma, me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Pero no puedo dejar de ver, ¿no? No puedo ignorar el hecho
de que el dolor de cabeza es un síntoma de algo que sucede en mi cuerpo, que puede estar relacionado con mi presión, que puede estar relacionado con mi estrés, con mi estilo de vida, con las horas que paso frente a la computadora, que si ayer dormí bien o no dormí bien. O sea, hay un montón de cosas que se relacionan con todo y que necesito como retomar un poco esa visión holística del mundo, ¿no? Que teníamos en la antigüedad y que se perdió un poco con esta especialización tan estricta que de pronto tuvimos, ¿no? Pero que es bien, bien importante recordar que a la mera hora todo está relacionado con todo, que como seres humanos, decíamos hace algunos capítulos, somos producto, ¿no? De nuestra cultura, de nuestra educación, de mi carta natal, de mis vidas pasadas, de un montón de cosas, de mis decisiones, de mis experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto que soy yo es en realidad producto de un montón de cosas que vienen atrás de mí, ¿no? Y de las decisiones que tomar en el futuro, de quién quiero ser, de mis deseos, etcétera, etcétera, ¿no? Que un problema social, hablábamos de la discriminación hace algunos momentos, o de estos temas del feminismo, de todo esto, son producto de un montón de cosas, ¿no? No es problema de un sector de la población, no es problema de un momento histórico, no es problema de una situación en particular, es una mezcla de un montón de hechos históricos, de un montón de situaciones culturales, de un montón de personas que han repetido y perpetuado este tipo de cosas, etcétera, etcétera, y que no podemos eso apartarlo de la economía, de la cultura, ¿no? De la educación, de la política, etcétera, etcétera. Entonces creo que necesitamos de verdad voltear a ver las cosas de una forma distinta, recordar que todo repercute en todo, ¿no? Y deseamos ver el paisaje completo de cada situación de la vida. Otra parte fundamental es el ser consciente de nuestras fortalezas. Yo de verdad insisto en que la conciencia es el primer paso para todo. Y sobre todo la autoconciencia, ¿no? Entonces es bien importante ser conscientes de nosotros mismos, echarnos una revisión, un clavado, e ir revisando cuáles son nuestras fortalezas en particular, ¿no? De todo esto que me gusta, de todos estos intereses que tengo, ¿cuáles son mis fortalezas realmente, no? ¿En qué cosas tengo talento natural? ¿Qué cosas me llaman la atención en particular, no? Todo esto, ser bien consciente de nosotros para poder ya ahora sí con todo esto decir qué puntos en común veo, ¿no? ¿Qué cosas en común encuentro entre mis intereses? ¿Qué cosas en común encuentro entre mis talentos? ¿Qué cosas en común encuentro en las habilidades que he aprendido en mi vida? ¿Y cómo puedo mezclar esto como del Ikigai, ¿no? De las habilidades, de la experiencia que he adquirido con mis talentos naturales, con lo que requiere el mundo, con lo que me interesa y me gusta y me apasiona, para ir encontrando como ese nicho en el que me puedo desenvolver de una mejor forma. A veces voy a inventar mi nicho, es cierto, porque precisamente a veces como multipasiones no encajamos en ningún lugar en particular, pero nos podemos ir dando cuenta cómo podemos crear nuevos nichos, podemos crear nuevas disciplinas, podemos crear cosas muy particulares que funcionan de una forma maravillosa y que a lo mejor no las habíamos visto antes. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar astrología, yo decía, bueno, ¿y cómo voy a usar la astrología yo soy de carrera, la carrera que terminé finalmente fue artes visuales, ¿no? Yo soy artista plástica. Entonces yo decía, ¿cómo puedo juntar la astrología con las artes plásticas, con la danza, que también estudié muchos años, con toda esta parte espiritual y energética que me encanta, con la comunicación, ¿no? Y entonces vas encontrando estos nichos, ¿no? Como este podcast,
por ejemplo, la terapia corporal, ¿no? Todas estas danzas, todas estas, el yoga, por ejemplo, todas estas disciplinas de cuerpo que al mismo tiempo están hablando del espíritu, ¿no? Que al mismo tiempo están hablando de el amor propio, etcétera, etcétera. Entonces, te das cuenta que de pronto se crean nuevas disciplinas, se crean nuevas formas de conectar esto que aparentemente no tiene ninguna conexión, que no tiene ningún punto en común, pero que de pronto en nuestra creatividad decimos, claro, claro que lo puedo conectar, ¿no? El coaching con la astrología, o sea, yo decía, ay, ¿cómo? ¿No? Y existe, y yo lo puedo seguir evolucionando de acuerdo a mi propia experiencia, de acuerdo a mis propias habilidades, ¿no? Etcétera, etcétera. Y te das cuenta que cada que encuentras algo nuevo, lo vas haciendo tuyo, a tu propia manera, y ahí es donde está la magia. Finalmente, en este apartado, está la súper importante tarea de experimentar. Y yo te lo digo como alguien que por muchísimo tiempo de verdad estuvo aterrorizada de equivocarse. Yo de verdad vivía con un gran miedo a equivocarme. Sentía que el fracaso, por ejemplo, eran de estas palabras estigma, ¿no? Que yo decía, o sea, no podría manejarlo, ¿no? Y obviamente, el día que fracasas, te das cuenta que sí lo puedes manejar, ¿no? Que sí tienes con qué, que sí te puedes levantar de ese tipo de cosas, aunque nos va a costar porque no estamos acostumbrados a lidiar con el fracaso, ¿no? Y entonces, como tenía tanto terror a equivocarme, pues esta palabra de experimentar se me hacía prácticamente una aberración, ¿no? O sea, porque yo decía, ¿cómo me voy a dar ese chance de experimentar si quiero que todo me salga perfecto, ¿no? Si quiero que todo, y cada que no me salen las cosas perfectas es un fracaso. Entonces, la experimentación prácticamente no estaba en mi vocabulario. Y justamente esto fue, por ejemplo, como anécdota, esto fue una de las cosas que me alejó bastante de las artes plásticas, porque yo tenía una presión tan fuerte, bueno, ponía sobre mí una presión tan fuerte de que cada cosa que creara fuera una obra maestra, ¿no? Entonces, imagínate la frustración con la que viví muchos años, porque cada que tocaba el pincel y el lienzo, ¿no? Yo decía, es que tiene que ser algo maravilloso. Obviamente, ¿no? En lugar de hacer 10 pinturas y practicar mis 10,000 horas, no, pues me hacía una, ¿no? La borraba, la volvía a hacer, le quitaba, le ponía, o sea, nunca terminaba porque no estaba perfecta, obviamente. Y entonces son este tipo de cosas las que no me permitían ser libre y bueno, la verdad es que honestamente le quitaron mucho del amor que yo sentía por el arte y bueno, por eso ya no me dediqué a eso, tal vez en el futuro lo retome cuando reencuentre mi amor por el arte, pero yo solita, digamos, me quité esa pasión en mi estrés, en mi perfeccionismo y en mi terror por equivocarme. Y justamente con la vida y con los años, evidentemente, he aprendido lo fundamental que es experimentar. Y sobre todo me he quitado de la cabeza esta idea que tenía, casi de que, o sea, experimentar tiene como fecha de expiración, como fecha de caducidad o algo así. O sea, yo decía, bueno, para los niños, claro que tienen que experimentar, ¿no? Y para los adolescentes, pues sí, también, ¿no? Pero ya que eres adulto, ya no puedes experimentar con tu vida. Yo pensaba eso, ¿no? Y ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba y me alegra mucho darme cuenta de lo equivocada que estaba, ¿no? Porque ahora de verdad entiendo el papel de la experimentación en la automaestría. Necesitamos experimentar y no hay edad que te quite esa oportunidad, ¿no? Al contrario, o sea, ahora que lo pienso, digo, qué tontería, ¿no? De mi parte, el criticar, por ejemplo, no sé, a las personas de 40 años, de 60 años, que digo, ay, ¿qué se va a meter esa nueva disciplina, no? O ¿por qué anda con esta nueva pareja? O ¿por qué no sé qué? Oye, pues qué chido. O sea, ahora digo, qué chido que a cualquier edad te des una nueva oportunidad en el amor, que a cualquier edad te des una nueva oportunidad profesional, que a cualquier edad digas, voy a cambiar de carrera porque ahora se me antojó esto otro, ¿no? Se me hace
fundamental el entender que necesitamos experimentar, porque necesito ver qué es lo que realmente me gusta. Una cosa es el ideal que tenemos en la cabeza y otra cosa es la realidad de las cosas que hacemos, ¿no? Esa fue parte de mi situación con lo de las carreras, que yo tenía una idea en la cabeza de lo que era esa carrera y de pronto cuando entraba a la universidad y empezaban las clases, todo yo decía, ¿esto qué? No, esto no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba y ni siquiera me di la oportunidad en varias cosas, ¿no? De experimentar el trabajo real, porque también esa es otra. La licenciatura no tiene nada que ver con la carrera en realidad, ¿no? Con la profesión de hacer algo. Entonces, bueno, ahí me perdí yo creo varias oportunidades, pero está bien, ¿no? El punto es entender que necesitamos experimentar, necesitamos darnos esa oportunidad y que como multipasiones es bien, bien importante darnos ese espacio para experimentar. Que hay cosas que nos llaman la atención, que nos gustan, que se ven súper brillantes, que parecen increíbles y que cuando te das la oportunidad de hacerlo, te das cuenta que a lo mejor no era lo que esperabas, que a lo mejor no te gusta tanto, que a lo mejor creíste una cosa que no era, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante porque a veces justamente gastamos tanta energía mental pensando que, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello, pero como no lo hacemos, se queda ahí en la mente y gastamos energía mental que podríamos estar ocupando en otras cosas. Si un fin de semana nos agarráramos y dijéramos, a ver, voy a sembrar mi huertito, ¿no? Que yo vi en Pinterest y que ya me vi 20 videos en YouTube de cómo hacerlo y que ya no sé qué. Voy a sembrarlo y voy a ver si realmente es lo que quiero hacer o nada más se ve bonito en los dibujos y en los videos, ¿no? Entonces creo que necesitamos de verdad darnos ese chance, que nos vamos a equivocar, que nos vamos a decepcionar de muchas cosas. Yo creo que está bien, es parte de, y que justamente nos va a servir para seguir puliendo qué cosas de verdad nos apasionan, qué cosas de verdad nos llaman la atención, para qué cosas somos buenos, qué cosas me gusta, esto fíjense, increíble. ¿Qué cosas de verdad me gusta el proceso de hacerlos? Porque a veces nada más estamos pensando en el resultado final del video, de que, ay, sí se ve bien padre, quiero hacer videos. Ajá, pero a ver, ponte a grabar, ponte a editar, ponte a hacer como todo el proceso y ve si realmente te quieres dedicar a eso o no. Nada más querías el video final porque se ve bonito. Entonces, eso creo que es fundamental para si tú como multipasiones te sientes identificado, vayas entendiendo y vayas, por una parte, siendo mucho más exitoso en esta vida real, ¿no? En este mundo real que siempre va a preferir la especialización. Y por otro lado, puedas encontrar tu lugar en el mundo finalmente, puedas encontrar tu propio nicho o crear tu propio nicho y puedas aventarte a crear un proyecto multidisciplinario que te guste, que te llene en el que te puedas comprometer de verdad para que lo puedas sostener por mucho tiempo. Porque a fin de cuentas, yo creo que ese es la principal tarea de los multipasiones, el comprometernos con algo y el traer al mundo nuevas cosas e innovaciones que sirvan a muchas personas. En conclusión, ser multipasiones no es ni una maldición ni una bendición en particular, simplemente es una forma distinta de vivir la vida, una forma distinta de ver al mundo, que yo creo que todos podemos rescatar lo importante que es aprender a ver distintas perspectivas. Me encantó esto que aprendí, la verdad, para este podcast sobre el renacimiento. Me encantó esta idea de que el ser humano es ilimitado. Yo de verdad lo creo. El ser humano tiene capacidades ilimitadas y que podemos aprender de muchas cosas, que no tenemos por qué cerrarnos, que efectivamente hay cosas que te van a interesar lo suficiente para especializarte, para hacer tu maestría en eso, y que hay cosas que a lo mejor te interesan y que puedes aprender un poquito y ya, ¿no?
pero simplemente el hecho de no dudar de nuestras capacidades, de decir, claro que puedo aprender un nuevo idioma a mis 30 y tantos años, claro que puedo cambiar de carrera a mis 40 y tantos años, claro que puedo encontrar el amor a cualquier edad, claro que puedo comenzar distintos proyectos que si toda la vida se me han muerto mis plantitas, que si toda mi vida se han muerto mis plantitas, puedo aprender a tenerlas y a cuidarlas si es algo que se me antoja, ¿no? Sobre todo esto, de no dudar de nuestras capacidades y de fomentar el aprendizaje, ¿no? Creo que definitivamente el cerebro es un músculo que se necesita ejercitar siempre, porque como cualquier músculo, se muere y se atrofia si no lo usamos. Entonces, el aprendizaje es la mejor forma de mantener al cerebro saludable, de mantenernos nosotros saludables, porque creo que cuando dejamos de aprender es cuando realmente empezamos a envejecer en nuestras ideas, en nuestra mente, en todo. Entonces, bueno, creo que eso es fundamental y sobre todo el experimentar creo que es fundamental para todas las personas, el darnos la oportunidad de equivocarnos, el no estresarnos de más, porque creo que todo error trae un aprendizaje, ¿no? Así que lo más que vamos a pagar es tiempo perdido, pero justamente si traes las lecciones, no perdiste nada de tiempo. Así que espero que te haya gustado este episodio. Cuéntame si tú eres multipasiones, cuéntame si conoces gente multipasiones, cuéntame qué cosas te gustaron de la especialización y qué cosas te gustaron del ser multiapasionado y qué vas a aprender de estos dos mundos para traer más balance a tu vida. Gracias por acompañarme el día de hoy. Te mando un abrazote apretadísimo allá donde me escuchas. Y si te dejó algo este episodio, no se te olvide darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos la próxima semana y, como dice mi mamá, bendiciones.